Seguimos en Proeconomía y Finanzas y ya recibimos a la economista Marta Coronel, quien se contacta o conecta con nosotros a través del Zoom. Marta, como siempre, gracias por el tiempo para nosotros. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación, Omar. Bueno, ¿qué balance se puede hacer, Marta, a esta altura del año de lo que fue la primera etapa del 2025 en materia económica para nuestro país? Bien, la economía está siguiendo un poco lo esperado, con un poco menos de soja saliendo. Pero sí, como siempre decimos, al primer semestre prácticamente la economía paraguaya ya tiene definido su rumbo, porque es el primer semestre la etapa de mayor producción agrícola, agropecuaria, y eso impacta en otros sectores como la agroindustria, la cadena de servicios y demás. Entonces, en líneas generales, si bien la soja se produjo un poco menos de lo del año pasado, respondió a las expectativas, y eso ha posibilitado que tengamos un crecimiento de la actividad en alrededor del 6% al cierre del primer semestre. Tanto sin agricultura y sin las binacionales que aportan mucho, sin esos dos sectores, estuvo alrededor un poquito más, 6,5. Quiere decir que también hay otros sectores que están surgiendo y muy pegados al agro. Ujú, Eso hace que se sienta un poco más de dinámica dentro de la economía. ujú. Marta, estamos creciendo, se puede decir, pero siempre hay un pero. Podríamos estar mejor, podríamos crecer más, pero estamos encaminados hacia ese crecimiento que anhelamos todos y que se sienta principalmente o que toda la ciudadanía pueda sentir, Marta. Eso requiere, Omar, de cambios un poco más estructurales y de planificación de más de largo plazo. No Ujú, lo vamos a obtener de la noche a la mañana. Habría que ir planificando. De hecho, siempre te digo, ya están surgiendo otros sectores. De lo contrario, el año pasado hubiéramos caído, perdón, en el 2020 hubiéramos caído más. ujú, Entonces, hay sectores que ya están dando soporte a la economía junto con el agropecuario, pero sí requiere todavía de ir incentivando inversiones en otros sectores menos dependientes de factores externos. Siempre ujú, hablamos de que en nuestros sectores, por más de que ya haya una industria un poquito más avanzada, incipiente, pero ya más avanzada que hace unos años, todavía dependemos en parte importante de la materia prima agropecuaria, de su procesamiento, y entonces estamos dependiendo todavía de factores externos como el clima. O ujú. bien dependemos de los precios internacionales para que entren dólares y no tengamos que preocuparnos por el tipo de cambio, por ejemplo, o por la inflación cuando los precios externos están muy altos. Estamos muy dependiendo todavía de esos factores, y eso es lo que tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Sí. Estamos encaminados, y solo que hay que ponerle un poquito más de leña al fuego para poder hacer que se reduzcan los años que nos tomaría pasar a que esta macro tan sólida, tan bien fundamentada, se sienta más en los bolsillos de la gente. Te digo más porque no es que no se siente. Sí. Eh, hay personas que todavía están en pobreza extrema, eh, pero comparativamente con 20 o 15 años atrás, Ujú, ese número se ha reducido, y en cierta forma ha mejorado un poco nuestra calidad de vida, solo que hay que ir mejorando más, y eso requiere tanto de inversiones físicas en sectores adicionales, complementarios al agropecuario, como de inversiones en capital humano. ¿Para qué? Lo que nos cuestionan bastante es la productividad. sí. Entonces, para aumentar la productividad necesitamos tanto las maquinarias y equipos como unas personas bien formadas como para poder manejar esas maquinarias y equipos. Ujú, Y prestar, no quedarnos también, no pensar en quedarnos también en la industria,
o solo la industria, sino avanzar hacia los servicios avanzados, son los más especializados, son los servicios especializados los que tienen un mayor retorno. Entonces, ir avanzando hacia esa conversión de la economía. Ujú. Eso requiere de tiempo y requiere de planificación. Con una macroeconomía firme, como mencionaste, eso nos ayudó a convertirnos de alguna manera, no sé si el término sería correcto, menos vulnerables a situaciones globales que se puedan dar a medida que pasa el tiempo, Marta. Hemos respondido bastante bien al shock del 2020, por ejemplo, Ujú. o de la pandemia 2020-2021, Sí. justamente porque esa macroeconomía está ordenada. Ahora bien, hay aspectos que todavía tienen que ser mejorados, como la calidad del gasto, o el aumento de la deuda, tiene que empezar a ver hasta dónde, verse Ujú. hasta dónde, porque mientras no logremos producir a un mayor ritmo, o a tener mayor productividad, eh, no quiero usar la palabra riesgo, pero sí hay que tener cautela mientras Ujú. tanto, mientras damos ese cambio importante que tenemos que dar, ¿verdad? La deuda, así como vos pagás tu deuda, el crédito de tu auto con tus ingresos, el país también tiene un ingreso que se llama PIB, Producto Interno Bruto, entonces eso hay que ir mejorando como para que no nos cambie la historia de ser, o el apelativo que tenemos de ser un país muy ordenado macroeconómicamente. Ujú. Y con eso vamos a lograr tener recursos para reinvertir en otros sectores. Si controlamos el gasto, si controlamos la calidad del gasto, si controlamos la deuda, nos va a quedar recursos para invertir en infraestructura, puentes, caminos, escuelas, hospitales y para invertir en capital humano, formación docente de calidad, educación técnica diferente, más enfocada a lo que el mundo, el mercado y el mundo necesitan. Entonces, una salud más de mayor cercanía a las personas. Entonces, vamos a poder responder y Ujú. crecer en nuestro ingreso, que es el Producto Interno Bruto. Todo lo Sí. que se produce es ingreso de alguien. Ujú. Y mencionabas precisamente que esto lleva tiempo. Hablamos de políticas a largo plazo. En este caso, en lo que fue el primer semestre del año, ¿pudiste ver algunos pasos que nos encaminen hacia eso que recién mencionabas, a eso que necesitamos mejorar para seguir creciendo aún más en materia económica? Creo que en algunos aspectos hemos mejorado, algunas políticas sociales están dando pie a empezar a fortalecer nuestro capital humano o seguir fortaleciendo nuestro capital humano. Ujú. Eh, También considero que el tener, haber logrado el grado de inversión puede ayudar a que nos miren más inversionistas, solo que también van a mirar lo que nos falta, entonces lo que debemos fortalecer, entonces hacia eso tendríamos que encaminarnos. Entonces, también algunas reformas han sido fundamentales para lograr que nos vean cada vez mejor. Reformas, me refiero a reformas del Estado. Ujú. Con eso hemos dado un paso inicial. Tenemos que seguir